El oficial Donnell pensó que sería pan comido, una adolescente atrevida sin formación legal. Lo que no imaginó fue que ella construiría un caso tan implacable que acabaría desmantelando su carrera ante una sala llena de testigos. La sala del tribunal no estaba en silencio absoluto. Se oía el zumbido persistente de un viejo ventilador en una esquina, el rasgueo leve del bolígrafo de un secretario y el crujido incómodo de las sillas de plástico. Pero todo pareció detenerse cuando Elena Morales cruzó la puerta. No vestía para impresionar. Llevaba un blazer azul marino, pantalones caqui y zapatos bajos. Era el tipo de ropa que uno usaría para un debate escolar o para ir a misa. Y, sin embargo, lo vestía como si fuese armadura. Su cabello recogido en un moño simple, las gafas deslizándose por el puente de su nariz. Tranquila. Centrada. Como alguien que ya había leído el final del libro mientras los demás aún estaban hojeando la introducción. Se sentó sola en la mesa de la defensa. Sin abogado. Solo ella. 17 años. Acusada de obstrucción a la justicia. Y sola. Fue entonces cuando el oficial Rick Donnell soltó una risita. No lo suficientemente fuerte para interrumpir, pero sí para que el alguacil le dirigiera una mirada. Una sonrisa apenas perceptible se dibujó en su rostro. Como si estuviera viendo una película mala y ya supiera el desenlace. Señorita Morales, dijo el juez Raymond Kiss, levantando la vista del expediente, ¿se representa a sí misma? Sí, su señoría, respondió ella con voz firme, clara, sin un atisbo de nerviosismo. Donnell se recostó en su asiento, cruzando los brazos. Esto será rápido, murmuró. Elena ni lo miró. Parecía insignificante a los ojos del tribunal, una chica del lado este de Tucson jugando a ser abogada. Otro arresto más. Otro número en el sistema. Lo que nadie sabía era que Elena había pasado las últimas 4 semanas preparándose como si su vida dependiera de ello. Porque así era. Sus ojos buscaron en la sala y se detuvieron por un segundo en su madre, sentada en la última fila. No sonreía. Apenas respiraba. Elena asintió levemente. No para consolarla. Sino para confirmar, lo tengo bajo control. El alguacil llamó el caso. Estado de Arizona contra Elena Isabel Morales, caso 22.35b. Un cargo de obstrucción a la justicia. Un cargo de interferencia con un procedimiento policial. Elena se puso de pie. Lista, su señoría. Ha renunciado a su derecho a un abogado, dijo el juez, hojeando el expediente. Debo advertirle que este no es un tribunal de tráfico. Se le exigirá el mismo estándar que a cualquier abogado con licencia. Entiendo, su señoría. Donnell sacudió la cabeza. ¿Una chica como esa citando códigos legales? Era una broma. Pero lo que él no sabía era que, tras su arresto, Elena no había estado llorando, ni quejándose en redes, ni escapando de clases. Había estado leyendo. Estudiando. Escuchando grabaciones judiciales, llamando a líneas de ayuda legal bajo nombres falsos, absorbiendo cada palabra como si fueran instrucciones para sobrevivir. Y, sobre todo, había estado viendo ese vídeo. Una y otra vez. El vídeo que ella misma había grabado con su teléfono agrietado. No lo grabó para volverse viral. Lo grabó para proteger a alguien. Mateo, su compañero de clase, había sido empujado contra una cerca después de discutir por un casillero roto. Donnell apareció gritando, sin preguntar nada. Cuando Elena alzó la voz, sin tocar a nadie, sin interrumpir físicamente, solo exigiendo explicaciones, la esposaron. La acusaron. La silenciaron. Pero el vídeo no mentía. Y ahora, era evidencia. Frente a la corte, Elena ajustó sus gafas y sacó una carpeta organizada con precisión quirúrgica. Donnell parecía aburrido. Ella parecía lista. Pero la arrogancia se quiebra rápido cuando choca con la verdad. El calor abrasador de Arizona seguía presente en su memoria. Ella esperando en la esquina de South 13 con West Adams, oyendo música, revisando un grupo de estudio. Voces. Un tumulto. Guardó el teléfono y se acercó.
Mateo discutía con un guardia de seguridad. Él no gritaba. Era el guardia quien lo hacía. Luego apareció Donel. No de seguridad escolar, sino policía de verdad. Lo conocían bien, hombros grandes, gafas oscuras, y esa mano siempre cerca del cinturón, como si estuviera buscando excusas. Sin mediar palabra, Donel sujetó a Mateo. Este se zafó por instinto, sin violencia. Solo miedo. Y eso bastó para estamparlo contra una cerca. Elena reaccionó. No puede hacer eso. Él no hizo nada. Retrocede, ladró Donel. Estoy grabando esto, respondió ella, alta y firme. ¿Quieres interferir? Conozco mis derechos. ¿Tus derechos? Repitió burlonamente. ¿Qué tal si aprendes las consecuencias? Y entonces, la empujó. Contra el coche patrulla. Esposas. Teléfono arrebatado. Voz grave para la cámara corporal. Obstrucción. Interfirió con la autoridad. El daño estaba hecho. Para cuando su madre llegó a la comisaría, ya la habían fichado. Las semanas que siguieron no fueron un torbellino, sino una marea lenta y pesada. Ningún abogado quiso tomar el caso pro bono. La defensora pública estaba saturada. Su madre trabajaba dobles turnos en el hospital de veteranos. No había dinero. No había tiempo. Así que Elena aprendió el idioma del sistema. Como le dijo una vez su tía, si quieres que te escuchen, primero aprende su idioma. Y ahora estaba allí. Enfrentando al hombre que creyó que la aplastaría en 5 minutos. Solo que esta vez, sería él quien saldría derrotado. Esa noche, Elena pasó 4 horas viendo vídeos de juicios en YouTube. La noche siguiente, fueron 6. Empezó a anotar palabras legales que no entendía, una a una, y a buscar su significado. Imprimió el informe policial y lo leyó línea por línea, subrayando cada mentira con un marcador tembloroso pero decidido. Contactó a la novia de su primo, un asistente legal en Flagstaff. No hablaban mucho, pero cuando escuchó la historia, le envió a Elena un paquete inesperado, recursos, PDFs de códigos legales, registros de casos públicos y tutoriales en vídeo. Fue como lanzar una chispa sobre pólvora. Elena no solo estudió la ley. La devoró. La absorbió. La memorizó. Aprendió qué buscan los jueces cuando alguien se representa a sí mismo. Encontró casos de jóvenes que pelearon y ganaron. Practicó declaraciones de apertura frente al espejo, grabándose con una tablet prestada, estudiando cada palabra, cada pausa, cada gesto. La escuela quedó en segundo plano. Algunos profesores enviaron correos de apoyo. Otros, silencio. Pero uno, el señor García, su profesor de historia, notó algo más profundo. Una tarde, cuando ella se quedó después de clase, le preguntó. «No te estás rindiendo, ¿verdad?» «No», respondió Elena. «Me estoy preparando». Lo curioso de prepararse es que nadie lo nota, hasta que los reflectores se encienden. Y entonces se preguntan, ¿cómo es que nunca la vimos? Elena no entrenaba como quien espera ganar. Entrenaba como quien no tiene otra opción. Cada mañana comenzaba igual, antes del amanecer, despejaba la mesa de la cocina y abría su carpeta. Era gruesa, casi 3 pulgadas, repleta de estatutos impresos, notas a mano, pestañas adhesivas de colores y transcripciones de juicios encontrados en línea. Amarillo para términos clave, azul para contradicciones, rojo para las mentiras de Donnelly. Había visto su vídeo de arresto más de 30 veces, cuadro por cuadro. Identificó el segundo exacto en que Donnelly agarró a Mateo, cuando ella habló, cuando sus manos estaban claramente visibles. No lloró. Ni una vez. Su madre, Carmen, quería que aceptara un acuerdo. «No podemos permitirnos arriesgarnos, mi niña», susurró una noche, mientras recalentaba la cena. «Ellos tienen la placa. Tienen al juez. No se gana en lugares como ese». Elena no respondió enseguida. Solo masticó en silencio, luego empujó el plato a un lado. «No estoy tratando de ganar, mamá.
Estoy tratando de demostrarles que no me asusto tan fácil. Ese silencio dolió más que cualquier grito. Esa misma noche, Elena se sentó sola en su habitación con una laptop prestada del señor García, equilibrada sobre una almohada. La pantalla iluminaba su rostro mientras el cursor parpadeaba en el documento titulado Borrador Declaración Inicial 4. Cada vez que lo leía en voz alta, descubría algo nuevo, una palabra débil, una línea demasiado emocional, una frase que no sonaba como ella. No quería parecer enojada. La rabia asusta. La rabia hace que dejen de escucharte. Tenía que sonar serena, no porque no estuviera enojada, sino porque era más inquietante ver a una chica como ella dominar su fuego en silencio. Llamó de nuevo a la línea de ayuda legal. Esta vez pidió a alguien con experiencia en casos de fuerza excesiva. La mujer que respondió sonaba cansada, pero atenta. ¿Estás presentando una queja o enfrentando cargos? Ambos, dijo Elena. Técnicamente. ¿Tienes abogado? Yo soy mi abogada. Hubo una pausa. Luego, una risa suave. Vaya. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Elena dudó. Luego respondió. Durante la siguiente media hora, revisaron su caso. La mujer, Janete, le explicó qué secciones del estatuto usaría probablemente el fiscal y cómo reaccionan los jueces ante adolescentes sin representación legal. No intentes sonar inteligente, le dijo en un momento. Intenta sonar segura. Esa frase se le quedó grabada. La escribió en un post-it y la pegó en la parte superior de su carpeta. No intentes sonar inteligente. Intenta sonar segura. En su tiempo libre practicaba frente al espejo, frente a su madre, incluso una vez frente a dos niños del vecindario que normalmente solo jugaban videojuegos en el porche. ¿Y si el juez te interrumpe? Le preguntó uno. Elena respiró hondo. Entonces, espero a que termine. Y sigo hablando. Entonces espero. Y cuando termine, me aseguro de que me escuche, le guste o no. El señor García se ofreció como testigo de carácter. La novia de su primo le envió un PDF sobre cómo estructurar contrainterrogatorios. Incluso el conserje de la escuela, el señor Leroux, quien apenas pronunciaba una frase completa en un día cualquiera, le entregó un viejo diccionario legal que conservaba desde sus clases nocturnas en 2002. La gente comenzaba a apoyarla. No porque ella lo pidiera, sino precisamente porque nunca pidió compasión. Vieron lo seria que era. Todos, menos Don Eli. Él aún pensaba que sería un juicio rápido. Solo una chica. Sin título, sin formación. Creía que bastarían un par de términos técnicos y saldría limpio, como tantas veces antes. No sabía que la adolescente frente a él se había preparado más que muchos abogados que había enfrentado en tribunales reales. Pero las creencias se rompen cuando se estrellan contra la verdad. Con el micrófono encendido, Elena estaba lista. La sala del tribunal se sentía distinta esta vez. No era una simple lectura de cargos. Era el juicio. El mismo juez. El mismo ventilador que zumbaba en el techo. Pero los asientos traseros, ahora, estaban llenos. Algunos profesores de la preparatoria Roosevelt habían venido. Mateo se sentó al frente, su madre a su lado. Y en una esquina, con su bloc de notas, una reportera del Arizona Ilisan tomaba apuntes. Alguien le había hablado de la chica que se defendía sola, contra un oficial de policía. Cuando el juez entró, Elena se puso de pie. Pueden sentarse, dijo el juez Case, ajustándose las gafas. El alguacil miró a ambos. Estado de Arizona contra Elena Morales. Juicio en sesión. La fiscal dio una declaración inicial aburrida. Pintó a Elena como disruptiva, irrespetuosa. Dijo que escaló una situación ya tensa. Don Eli, sentado detrás de ella con los brazos cruzados, sonreía de vez en cuando como si todo esto fuera apenas otro turno de rutina. Entonces fue el turno de Elena. Caminó hacia el centro. Llevaba notas, pero no las leyó. Su señoría, damas y caballeros del jurado, comenzó, mirándolos a los ojos. No soy abogada.
No voy a fingir que lo soy. Pero sí sé lo que vi. Y más importante, sé lo que viví. Dejaré que los hechos hablen por mí. Regresó a su mesa. Sencilla. Ordenada. Pero no pasiva. El juez asintió, apenas, impresionado. Empezaron los testigos. La fiscal llamó primero al oficial Donnelly. Subió con la facilidad de quien ya ha hecho esto demasiadas veces. ¿Puede describir lo ocurrido la tarde del 12 de septiembre? Recibí un informe sobre un estudiante agresivo en Roosevelt. Cuando llegué, la situación ya estaba escalada. Contuve al estudiante. Y esta joven comenzó a gritar, interfiriendo con mi trabajo. Elena tomó notas en silencio. Cuando la fiscal terminó, el juez la miró. Su testigo. Elena se levantó, el corazón firme. Oficial Donnelly, ¿cuánto tiempo ha servido en el departamento de policía de Tucson? 17 años. En esos 17 años, ¿cuántas veces ha arrestado a un estudiante por obstrucción sin que hubiera un altercado físico? Él alzó una ceja. Varias. Depende del nivel de amenaza. Yo era una amenaza para usted, señor. Estabas gritando. No podía concentrarme en la escena. Estaba a 12 pies de distancia. ¿Correcto? Sí, aproximadamente. ¿Me pidió que me fuera? Le pedí que retrocediera. ¿Agarrar a un estudiante por la nuca también es parte del protocolo? Objeción. Interrumpió la fiscal. Supone hechos no presentados como evidencia. Sostenida, dijo el juez. Elena respiró hondo. No más preguntas por ahora, su señoría. Volvió a su lugar con calma. La fiscal llamó a otros 2 testigos, un guardia escolar que apenas recordaba haberla visto grabando, y un estudiante que admitió no estar prestando atención. Entonces llegó su turno. Primero llamó al señor García. Lo describió como alguien brillante, disciplinada, una estudiante ejemplar a la que los demás acudían cuando no entendían la tarea. ¿Esperarías que una chica así actuara impulsivamente? Mateo fue el siguiente. Nervioso, pero claro. Ella solo preguntó qué pasaba. Ni siquiera tocó a nadie. No interfirió físicamente. No amenazó al oficial. Ni siquiera tenía el celular en la mano. Eso es todo. Elena asintió. Me gustaría presentar un vídeo como evidencia, su señoría. Fue grabado en el momento del incidente. El juez lo permitió. El vídeo comenzó. El audio era irregular, pero entendible. Se escuchaban los gritos de Donnelly. Se veía cómo empujaba a Mateo. Y se oía la voz de Elena, no gritando, no amenazando. Solo preguntando, ¿qué está haciendo? Cuando Donnelly la sujetó, la cámara tembló, pero se captó lo suficiente. Hubo un murmullo. Gente que contenía el aliento. Elena no miraba la pantalla. Miraba a Donnelly. Y por primera vez, su seguridad tembló. Porque lo interesante de la verdad es que, una vez expuesta, no vuelve a esconderse. El silencio que siguió al vídeo no era vacío. Era peso. Incluso el juez se echó hacia atrás en su silla, juntando los dedos, mirando fijamente al oficial. Oficial, dijo al fin, ¿le gustaría responder a lo que acabamos de ver? Donnelly se removió en el asiento. No se ve toda la interacción, su señoría. El ángulo de la cámara no muestra con precisión lo que ocurrió, dijo el oficial. Ella estaba provocando una situación volátil. Elena se levantó de inmediato. Objeción. Eso es una opinión subjetiva, no un hecho verificable. El juez la observó unos segundos antes de asentir. Sostenida. Oficial, cíñase a los hechos. Donnelly intentó corregir el rumbo. Percibí su comportamiento como amenazante. Pero Elena no se veía alterada. No estaba enojada. Estaba preparada. Oficial Donnelly, dijo, retomando el contrainterrogatorio,
En su informe original usted escribió, y cito, el sujeto se acercó agresivamente, gritando, y no cumplió con las advertencias verbales, ¿es correcto? Sí, pero en el vídeo mi voz es calmada. Estoy parada en mi lugar. Nunca me acerco a usted. Los vídeos pueden engañar. Coincido. Por eso presenté un análisis con marcas temporales, dijo Elena, levantando una captura impresa. Este fotograma muestra mi ubicación. 5 segundos después, sigo exactamente en el mismo sitio. Sin avance. Sin movimiento. Solo de pie. ¿Desea impugnar la validez de las marcas temporales? La sala quedó en silencio. No soy experta en vídeo, admitió Donnelly. Está bien. Presenté este vídeo para su revisión por parte de un analista digital de la Universidad del Norte de Arizona. Puedo llamarla como testigo de refutación. La fiscal levantó la vista rápidamente. Su señoría, estoy dentro de mis derechos, añadió Elena. Revelé a la testigo hace 2 días. El juez Case alzó la mano. Lo hizo. Está en el archivo. Elena se sentó, serena. Como alguien que ya había movido la pieza decisiva en el tablero y conocía los próximos 5 movimientos. La analista confirmó, el metraje no mostraba edición, manipulación ni movimiento alguno por parte de Elena en el momento alegado como agresivo. La versión de Donnelly comenzaba a desmoronarse. Y entonces, Elena hizo una jugada más. Su señoría, dijo, con voz firme, solicito que se considere el historial de quejas previas contra el oficial Donnelly. Específicamente, 3 en los últimos 5 años, una de un padre en la entrada de una primaria, otra de un empleado de gasolinera, y una más de un hombre detenido durante un control de tráfico en noviembre pasado. El juez arqueó una ceja. ¿Se refiere a registros públicos de mala conducta? Sí, señor. Todos disponibles mediante solicitudes de libertad de información. Todas presentadas, ninguna procesada. La fiscal se levantó de golpe. Su señoría, esas son acusaciones no probadas. Y no estoy argumentando culpabilidad, respondió Elena, girándose hacia el tribunal. Solicito que se considere un patrón. Un patrón de sobrereacción. De hostilidad hacia quienes hacen preguntas. No soy su primera parada, solo la primera que trajo una carpeta. Una onda silenciosa recorrió la sala. No fue un murmullo, pero se sintió. Donnelly parecía comprender, por fin, que la sala ya no le pertenecía. El juez llamó a un receso. Cuando el tribunal se reanudó, algo había cambiado. El tono del juez era otro, más sobrio, más grave. He revisado el metraje y considerado el testimonio, dijo, mirando a Elena. Y tengo serias preocupaciones, señorita Morales. Su evidencia, su línea de interrogatorio, el contexto que ha presentado, plantean dudas válidas. La fiscal permanecía rígida. Labios apretados. Silencio. El juez Case prosiguió. El cargo de obstrucción queda desestimado. Elena no reaccionó. No sonrió. No exhaló. Solo miró hacia el frente, como si su cuerpo aún no hubiera procesado lo que sus oídos acababan de escuchar. También presentaré una recomendación formal para revisar la conducta del oficial Donnelly, incluyendo quejas anteriores y sus acciones en este caso. Cuando todo terminó, Elena no celebró. No hubo vítores, ni aplausos. Solo exhaló, con ese tipo de respiro que uno da cuando finalmente suelta algo que ha llevado demasiado tiempo. Pero la reivindicación nunca es el final. Es apenas el punto en el que la gente empieza a preguntar, ¿cómo aguantaste tanto tiempo ese peso? Al salir de la sala del tribunal, la luz del sol golpeó distinto. No de forma poética, solo, más intensa, más real. Afuera, su madre la esperaba al pie de las escaleras, los brazos cruzados sobre el pecho como si contuviera un huracán. No dijeron nada. Solo se abrazaron. No fue un abrazo eterno. Fue de esos que dicen sin palabras, lo logramos. Ahora respira. Mateo se acercó con su madre. ¿Arrasaste ahí dentro?, susurró. No sabía que podías hacer todo eso.
Yo tampoco, dijo Elena. Hasta que tuve que hacerlo. Una reportera del Daily Sun se mantenía cerca, cuaderno en mano, lista para anotar. Elena negó suavemente con la cabeza. Hoy no. Aún no. Durante los días siguientes, la historia se esparció. No fue viral ni rompió titulares, pero llegó a oídos importantes. El artículo la llamó "la adolescente que se defendió y obligó al tribunal a escuchar". Se escribieron columnas de opinión. En la junta escolar, comenzaron a cuestionar la presencia policial en los campus. Gente llamó a su casa ofreciendo becas, programas de simulación de juicios, mentorías de abogados latinos en todo el estado. Pero para Elena, no se trataba de la atención. Se trataba del registro. Aquel vídeo, el que decían que no importaba, ahora formaba parte de una queja formal. Donnelly fue puesto en licencia administrativa. Asuntos Internos abrió una investigación. Algunos aún lo defendían, claro. Solo hacía su trabajo. Ella debería haberse quedado callada. ¿Por qué grabar todo? Pero por cada voz así, había dos más que decían que ella conocía las reglas mejor que ellos. ¿Qué cambió algo en la preparatoria Roosevelt? Los estudiantes comenzaron a hacer preguntas diferentes en clase. Más incisivas. Los profesores lo notaron. Algunos se acercaron a ayudar. Otros, guardaron silencio. Pero la energía ya no era la misma. Una tarde, el señor García la llamó a su oficina. Moví algunos hilos, dijo, deslizando una carpeta manila sobre su escritorio. Hay un programa de verano en la Facultad de Derecho de Arizona State. Exposición, mentoría, juicios simulados. Aceptan solo a 20 estudiantes. Hizo una pausa. Ya envié tu nombre. Elena abrió la carpeta. Escaneó la solicitud. No lloró. No rió. Solo asintió. ¿Qué te hizo hacerlo? Preguntó él. Ella se lo pensó. No era solo por mí. Era por asegurarme de que el próximo chico como yo no tenga que elegir entre quedarse callado o terminar esposado. Él se recostó en la silla y sonrió. Creo que ahora tienes más que una carpeta. Ella se rió. Por primera vez en semanas. Esa noche, volvió a la mesa de la cocina. Esta vez sin notas, solo una hoja en blanco. En la parte superior escribió una sola frase. Pensaron que vine a defenderme, pero vine a exponer la verdad. No sabía qué le deparaba el futuro. Pero por primera vez, sentía que podía elegir su camino. En sus propios términos. Porque esta historia no era solo sobre una chica que venció un cargo injusto. Era sobre lo que pasa cuando te preparas en silencio, hablas con claridad y te niegas a ser arrinconado. Elena Morales no buscó una pelea. Pero cuando llegó, no se acobardó. Se preparó. Se sostuvo. Demostró que la brillantez no siempre lleva traje ni tiene título. A veces es solo un adolescente con una carpeta llena de impresiones, un teléfono con cámara, y el coraje de decir, eso no está bien. Porque la justicia no siempre cae desde arriba. A veces nace de alguien que nadie vio venir. Si esta historia te tocó, compártela. Hay alguien allá afuera que necesita saber que su voz también importa. Y si aún no lo has hecho, suscríbete. Tenemos más historias por contar. Historias que no solo hablan, sino que nos recuerdan por qué vale la pena luchar.